Gracias por continuar junto a nosotros en la primera emisión de Informa TVX. Estamos en su espacio de entrevista y como lo anticipé, ya me acompaña Sergio Palacios, director de comunicaciones de la revista Enfoque Jurídico. Vamos a hablar un poco sobre el proceso de elección de los funcionarios del Consejo Nacional de la Judicatura. Sergio, bienvenido. Gracias, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. También gracias a nuestros amigos que me están sintonizando. Gracias a ti, Sergio, por tomar la invitación de Informa TVX. Me gustaría que iniciáramos directamente con esto, Sergio. La revista Enfoque Jurídico publicó justamente hace 3 días un editorial en el cual, como podemos ver en pantalla, y nuestros amigos lo pueden hacer en este momento, hay una frase muy interesante que me parece provocadora y es la que aparece en este momento en pantalla y la leo. Una fuente cercana y confiable a la revista, de quien se guarda su anonimato, nos reveló que uno de los concejales elegidos indicó que su función sería hacer lo que el partido mande, lo que demuestra que si bien los partidos no necesitan a los concejales para cumplir con sus fines, sí necesitan asegurarse que los concejales sean leales con sus intereses para cuando los necesiten. Esa es una idea que me parece interesante, que ha mencionado el editorial de la revista Enfoque Jurídico hace 3 días. Me gustaría tener su apreciación sobre esto, Sergio. Lanzan una afirmación que me parece contundente y que provoca una reflexión. ¿Por qué esta idea? Bueno, para empezar, quizás para ubicar un poco a nuestros amigos televidentes, la revista Enfoque Jurídico es una revista digital que también lo pueden encontrar en las redes sociales, en la cual nosotros hacemos análisis jurídicos de la realidad nacional, entre los aspectos políticos, los aspectos económicos, que no podemos dejar de ignorar, porque influyen tanto de manera directa o indirecta a la población. Ahora bien, nuestro editorial lo mencionábamos, puesto de que ya sobre un hecho de realidad política jurídico que es muy interesante y muy importante para todos nosotros, que es la elección de los concejales del Consejo Nacional de la Judicatura, que hace poco la Asamblea Legislativa empezó a buscar esos perfiles de los que hacen falta justamente un año después. Unos concejales terminaron su periodo el 22 de septiembre del 2015 y hasta la fecha ya tiene más de un año en los cuales no se ha logrado escoger. En cuanto a la frase que tú mencionabas, de que nosotros hemos puesto nuestro editorial, sí es muy fuerte, la verdad. Es algo muy fuerte y es algo que nos preocupa a nosotros, porque necesitamos una independencia en ese aspecto. Es una fuente muy cercana a nosotros, sí, y nos preocupa que un funcionario o un servidor público que ostente ese cargo, que es importante, y esa es la aclaración que nosotros hacemos. Es cierto que los diputados no necesitan de ellos para cumplir sus fines, pero ellos son un medio dentro del proceso o dentro del eslabón para escoger a funcionarios de los cuales sí tienen necesidad o influencia en la Asamblea Legislativa. En el caso que estamos mencionando, en los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, o en este caso que ha dado mucho que hablar en relación a la Sala de lo Constitucional. Sergio, a criterio del equipo editorial de la revista Enfoque Jurídico, ¿confían ustedes en las personas seleccionadas por los diputados para que van a conformar o que ya conforman el Consejo Nacional de la Judicatura, estos siete concejales? Esa es una muy buena pregunta, porque la revista no es ningún ataque. Ajá. Nosotros consideramos que los que se han logrado escoger hasta su momento pueden ser personas profesionales, muy competentes en su rama, pero lo preocupante es las líneas partidarias. O sea, ¿quién los propone? Los partidos proponen a sus propios concejales, pero aparte de eso, esa propuesta tiene que tener una cuota de confianza de parte del partido, una cuota de confianza de los partidos políticos a que en un determinado momento vayan a ayudar. Y no es posible de que estas personas tengan que seguir lineamientos partidarios. Hemos tenido conocimiento de que un concejal ya electo no actúa conforme a lo que establece en la Constitución, en el artículo 187, numeral 1, en sus funciones, que se va a seguir una línea del partido, una línea partidaria. Y eso sí es preocupante y afecta, pues, de manera directa e indirecta a la población, a los usuarios, la pronta cumplida justicia, la seguridad jurídica. Es muy importante que mantengan ellos su independencia. Los que han sido el 22 de septiembre del 2015 son 7 concejales, de los cuales 5 terminaron su periodo, solo se quedaron 2. Y durante este lapso que hemos tenido de un año, han habido decisiones que se deben de tomar con los 7 concejales que no se han hecho. ¿Cuáles han sido? Me parece importante esta mención, Sergio. ¿Cuáles son las decisiones que el Pleno de los concejales del CNJ no han podido abordar debido a este impasse que se tuvo por un año, que no estaban los 7 miembros?
Por ejemplo, nombramientos de jueces. Hay muchos jueces ahorita que se encuentran como interinos, y tribunales que necesitan ya que sean nombrados los jueces propietarios. Alguien puede decir que esta es una de las decisiones que no afecta demasiado. Pues algo que sí afecta demasiado, porque a veces esta situación de mantener de manera interina hace que en determinado tiempo, bueno, como el juez X ha estado en X tribunal tanto tiempo, dejémoslo de manera de propietario. Y se saltan a veces procesos sobre los cuales debe entrar a una terna, para que todos esos puedan participar y que todos sean iguales para poder acceder a ese cargo, y que quien pueda acceder a ese cargo sea el competente, tanto en su formación académica como de su perspectiva de la moralidad notoria, ética, porque recordemos que los jueces son quienes imparten justicia en nuestro país. Son ellos quienes pueden decidir una situación de la vida del ciudadano. Y eso es algo muy importante, que no lo podemos dejar ver como algo que no es tan importante, una decisión que se tome en consejo. Si bien, Sergio, la Constitución de la República determina el mecanismo y cuánta aritmética o cuántos votos se necesitan para el nombramiento de los concejales del CNJ, hay algo que me parece interesante que aparece en la ley del CNJ, y es su representación marcada por distintos sectores. Hablamos Ministerio Público, universidades, Universidad de El Salvador, universidades privadas. ¿Qué tanto se respeta esta representación que pone la ley del Consejo Nacional de la Judicatura versus los intereses que pueden tener los partidos políticos para nombrar a aquellas personas que, como el editorial dice, podrían promover o defender los intereses partidarios, más no necesariamente de los sectores que representan? ¿Cómo podemos analizar este contraste sobre estas cosas, Sergio? Aquí manejamos una situación. La ley nos habla sobre el deber ser, el cómo debemos de realizarlo. Puede ser, y es, que en muchos casos se cumplen los procesos, como manda la ley. Pero de manera indirecta hay una situación, que es el tráfico de influencias, que esto también entra dentro de ese cáncer de la corrupción. La corrupción no solo es obtener dádivas, ofrecer ciertos contratos, o hacer aquí, allá y todo lo demás. La corrupción también entra en ese aspecto, el tráfico de influencias. Lo que busca el proceso, el cuerpo normativo que tú acabas de mencionar, es ese pluralismo, esa participación de toda la ciudad. Tenemos universidades privadas, Ministerio Público, como bien lo estabas mencionando. ¿Se cumplen esos procesos? Podemos decir que sí, de cierta manera sí se cumplen. Pero las personas que van designadas ya fueron colocadas. Vamos a poner a X persona porque simpatiza con nuestros intereses. O vamos a colocar a fulano de tal porque nos puede ayudar a materializar una acción que nosotros necesitamos hacer. Entonces ahí es donde entra ese choque, donde las personas que deberían de estar ahí, aparte de su función competente, deben de tener una función bastante ética, que ellos no deben de responder a un partido político, no deben de responder a líneas partidarias, independientemente de quién sea. No lo deben de hacer, porque nos afecta a todos como ciudadanos. En un determinado momento alguien puede estar ahorita en su casa diciendo, bueno, ¿cuál es el problema? Pues lo que sucede también es que como población nos han acostumbrado a que todo funcionario debe de tener una línea partidaria. Eso lo podemos ver antes. Por ejemplo, en la Corte de Cuentas sabíamos que siempre estaba designada a alguien que fuera afín al PCN. Y eso había sido así por años. Incluso hemos visto que a veces en discusiones por la elección del fiscal general también han habido choques en relación a que necesitamos que sea de nuestro bando o que sea del otro. Algo así también está pasando con el Consejo, y eso es algo que se necesita cambiar, y eso es parte de la preocupación de nosotros como revista, también parte de abrirle un poco a los ciudadanos, ¿verdad? Puede ser que el Consejo sea una institución que pase desapercibida de los medios o algo por el estilo, que no tenga mucha influencia en el quehacer jurídico-político del país, pero sí es muy importante. Ahora me gustaría que hablemos un poco, Sergio, de quiénes son los 7 concejales propietarios del CNJ. Hay una lista y aparecen los nombres de estas personas. Bajo la lectura y el análisis que hace el equipo editorial de la revista Enfoque Jurídico, ¿cómo ustedes valoran esos 7 perfiles, esas 7 personas que tienen un rol importante en la toma de decisiones que afectan al órgano judicial? No solo en el tema pensando en la composición de las salas, o magistrados de las salas, también el tema de capacitación, formación y depuración de los jueces. Entonces, esos 7 perfiles, a criterio de la revista, ¿cómo lo valoran? Has tocado 2 cosas muy importantes y vamos a abordar el primero, en relación a la lista de los 7 personajes que tenemos hasta ahorita. Okay. Son personas muy capaces a nivel de su competencia, de conocimiento que ellos manejan, pero hay un antecedente que no nos hace tener la confiabilidad de su independencia. Cuando tocaba hacer la elección de parte de la Asamblea, que fue hace más de un año,
en su momento se entrampó esa situación y se dejó pasar durante mucho tiempo. Parte de una situación fue porque unos partidos políticos hicieron sus propuestas y sus propuestas no fueron tomadas en cuenta. Ahora bien, ¿por qué se ha desbloqueado esta situación? Porque hoy sí los vamos a escoger, porque después de que hemos pasado un año sin escoger a nadie, venimos y lo hacemos en un lapso casi como de 2 horas, algo súper rápido, ¿verdad? Eso también nos indica que de ese listado, esas personas ya están definidas por los partidos. Esas personas ya sabemos que tienen cierta relación, que tienen cierta simpatía. ¿Cómo es que un problema de una elección han dejado pasar un año y se va a resolver en un par de horas? Entonces eso llama la atención. ¿Cómo puede ser eso posible? Pues podemos tener propuestas que vamos a analizar, que vamos a ver su perfil, que vamos a ver su competencia, sus conocimientos en relación al cargo que ellos piensan obtener, pero son listas que ya se tienen detalladas. Entonces es como, muy bien, escojamos, yo propongo a fulano, 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 yo lo tengo en mi lista. Entonces, esa lista que nosotros como revista no nos expresa mucha confiabilidad. Ahora bien, tú mencionabas depuración de jueces y todo lo demás. En relación al Consejo, se han dado situaciones, ellos dan capacitaciones. Por ejemplo, tenemos un módulo del 1 al 5, por ejemplo, sobre una materia X. Digamos, pongámosle niñez y adolescencia, por dar un ejemplo. ¿Qué sucede con estas capacitaciones? A las personas a quienes llaman pueden comenzar el módulo 1, módulo 2, como debería de ser, hasta terminar su módulo 5. Hay personas que llegan al módulo 4, que no han pasado el módulo 2 o 3, y solo han tenido el 1 y han sido llamados para esto. Entonces ya no se da una capacitación específica con la continuidad que debe llevar, sino que solo por generalidades, porque como no todos están al mismo ritmo o al mismo nivel de conocimiento en relación a la capacitación, se quedan a situaciones nada más básicas. Eso es un problema que nosotros vemos también porque se deja de capacitar, algo que es muy importante para los jueces. En relación a la depuración, no le corresponde al Consejo, porque no es parte de sus funciones, pero es un ente regulador, ¿no? El Consejo evalúa y puede hacer de que ellos no tengan dentro de sus facultades la destitución, pero sí puede hacer un estudio, ¿verdad? Yo considero, hay muchas denuncias en relación a un juez, o hemos encontrado que el examen que le hemos hecho o el estudio que se ha hecho ha arrojado ciertos indicios en los cuales consideramos que no es un buen juez por tal motivo y tal motivo. Certificamos expediente y lo mandamos a quien le corresponde, ¿no? Vemos también que el Consejo años atrás también ha tenido un actuar bastante pasivo en ese aspecto. Sergio, tenemos que hacer una pausa. Me gustaría que en el siguiente bloque hablemos un poco sobre esto, los retos que enfrentan los concejales recién nombrados del CNJ. Entiendo que también han tenido una reunión y ya tienen una presidenta del CNJ. Me gustaría tener tu apreciación sobre esto, y también tenemos declaraciones que nos brindó la semana pasada la diputada Jacqueline Rivera del FMLN sobre este proceso. Permítanos una pausa, continuamos con más en el espacio de entrevista de Infórmate BX. Gracias por su preferencia. Continuamos en el espacio de entrevista de Infórmate BX, primera emisión, lunes 26 de septiembre. Me acompaña Sergio Palacios, director de comunicaciones de la revista Enfoque Jurídico. Estamos hablando del tema de la elección de funcionarios del CNJ, los concejales de esta institución. Y quiero aprovechar, Sergio y amigos y amigas, para que veamos una cápsula de una entrevista que nos brindó la semana pasada la diputada Jacqueline Rivera del grupo parlamentario del FMLN, que le consultamos sobre este tema. Tener sus apreciaciones y luego regresamos a tener tus valoraciones, Sergio. Presta atención entonces al siguiente clip de entrevista. Yo asegurar y dar fe de que los perfiles de las personas que se han escogitado fueron analizados con muchísimo tiempo. Es decir, se pudo verificar sus credenciales, se pudo constatar la idoneidad, se pudo adjuntar toda la documentación que acredita, digamos, la capacidad de las personas. Me parece extraño la posición del PCN, porque yo he venido escuchando desde que estamos eligiendo CNJ, que el PCN ha tenido una actitud, yo lo escuchaba del jefe de fracción, de decir, mire, si ahí Arena y el FMLN se ponen de acuerdo y ya sacan el CNJ. Es lógico que quienes tienen la llave de la mayoría es el FMLN y Arena, pero también es absurdo pensar de que porque algún candidato, que no sé qué candidato tenía el PCN, que no haya quedado y que ellos tenían preferencia, se trate de deslegitimar el proceso y decir que hay una repartición de cuotas. Yo siempre he sido de la idea
de que cuando elegimos a un funcionario hay que juzgarlo en su ejercicio. Bueno, ahí tenemos las declaraciones de Jacqueline Rivera, la diputada del grupo parlamentario del FMLN, que el viernes pasado nos comentaba sobre esto. Sergio, me gustaría tener tus apreciaciones de estas declaraciones. Nos menciona que se dio el tiempo suficiente para ver los perfiles de los miembros que ahora son los concejales del CNJ. La pregunta yo la hacía en función de un comunicado de prensa que hizo el PCN la semana pasada, en el cual alegaba que hay una repartición de cuotas en esto. ¿Cuál es tu análisis de estas declaraciones? Hay cosas en las que podemos estar de acuerdo y no estar de acuerdo. Primero, que se tomaron el tiempo para ver sus acreditaciones y todo eso, pero han dejado pasar un año. Nosotros no consideramos que sea un año prudente, pues, sobre todo cuando ya se sabe que van a finalizar su periodo, los concejales que ya están de salida. Esto se tuvo que haber hecho con tiempo de anticipación. Aquí estamos retrasando un montón de situaciones, era lo que te mencionaba, decisiones que deben de tomarse con el Consejo en pleno que no se pueden realizar. Entonces, decir que se ha tomado un tiempo, pues es una situación en la cual, desde el punto de vista de la revista, no estamos de acuerdo. Ahora bien, el punto en el que sí estamos de acuerdo, en que menciona que son personas que se ha verificado su perfil, ok, está bien, con eso no tenemos ningún problema, al contrario, es algo que sí podemos aplaudir, que se pueda detener un tiempo prudencial y dentro del marco de la ley, lo que corresponde para poder escogerlos, verificar los perfiles, si son idóneos a nivel de su competencia, ¿verdad? Pero cuando vemos que están hablando de cuotas de poder, incluso ha hecho parte de un comentario que acabamos de este video, que menciona que se les ha dado tiempo para poderlos ver, pero ese tiempo ha sido en relación a que tiempo para verificar si a las personas que ellos en su momento han nombrado, les han puesto a prueba para ver su afinidad, para ver cuál es su grado de dependencia, si es con personas con quien pueden contar ellos como partido. Ahí es donde nos queda la duda. Los partidos políticos está bien, recordemos que su finalidad es llegar al poder y mantenerse en el poder, bajo los medios que nos estipula la ley, siempre que hayan sido electos mediante lo establece la Constitución y el Tribunal Supremo Electoral. Esa es su función como partidos políticos. Ellos sí pueden ser afines, ellos sí pueden tener esa línea partidaria que incluso dentro de ciertas votaciones no la deberían de tener. Pero volviendo al tema, en esos aspectos sí no estamos de acuerdo. Y nos parece un poco extraño que se han tomado tanto tiempo. El tiempo ha sido demasiado. Digamos que a la institución, como el Consejo Nacional de la Judicatura, se ha dejado entrampada por una situación en la cual no nos ponemos de acuerdo como cuotas de poder. La presidenta que se ha nombrado ahorita ha sido una propuesta que ha sido hecha por el Partido Arena. E incluso, como lo mencionaba, en su momento, a la hora de la elección se detuvo, como muy bien lo mencionaba, porque el PCN no fueron tomados en cuenta las personas a quien ellos tenían como cartas propuestas. Sergio, hay otro aspecto que quiero retomar de las declaraciones de la diputada Rivera. Al final ella menciona el beneficio de la duda, pero particularmente se les puede juzgar en función de sus acciones. Y aquí viene esta pregunta: ¿cómo ejercer rendición de cuentas desde el gremio de abogados y de los ciudadanos al trabajo que hacen los concejales y concejalas del CNJ? Muy bien, ellos deben primero demostrar su imparcialidad. Como profesionales del derecho sabemos que la ley ya está dictada. La ley ya nos da los parámetros, la ley ya nos da los supuestos, la ley nos dice cómo debemos de actuar, qué hacer y qué no hacer y cómo actuar en ciertos casos. Creo que por ahí los podemos empezar a juzgar. Cuando se empiezan a salir, cuando sus acciones se separan de la línea de lo que marca la ley, entonces vemos que ya hay una cierta línea partidaria. Ahora, en relación al gremio de abogados, pues ellos sí tienen influencia en relación a los magistrados, ¿verdad? Su propuesta hacen de 15 personas, pero digamos que el gremio aún no tiene suficiente fuerza. No vayamos tan lejos. El gremio de abogados no está organizado. No hay como un consejo de profesionales como existe en otros países. Hay ciertas asociaciones que aglutinan a ciertos abogados que tienen simpatía con ciertas asociaciones, pero hasta ahí. No estamos organizados como un verdadero gremio que tenga fuerza y que nos podamos reclamar a viva voz de manera pública ciertas decisiones que se tomen que puedan estar fuera de la ley o que se pueda llevar a cargos a funcionarios que consideremos o que se considera también que hay una gran debilidad en cuanto a su dependencia a la hora de ejercer el cargo.
Sergio, tú mencionabas hace unos instantes que pueden darse situaciones o escenarios de controversia o que está en el marco de la ley y donde se puede juzgar el trabajo de los concejales. De manera muy puntual, Sergio, ¿cuáles pueden ser esos puntos de controversia que pueden generarse entre el rol de los concejales en la toma de decisiones y lo que marca la ley con el tema de los intereses partidarios? ¿En qué aspectos hay que fijar la mira? Esto lo digo pensando en los estudiantes de ciencias jurídicas, en los abogados, en los ciudadanos, en términos generales que ejercen contraloría a las tareas que hacen estas instancias del órgano o estas instancias que están vinculadas al sistema de justicia del país. Vamos a un caso. La Sala de lo Constitucional. Los magistrados llegan a su cargo por medio de una terna donde son 15 candidatos de parte de las asociaciones de abogados, otra tenemos que es de parte del Consejo. Ahorita hay 2 magistrados que han sido propuestas de su Consejo con anterioridad. Estamos hablando del licenciado Rodolfo González y estamos hablando de Bernardino Jaime. Sí. Ahora bien, vemos también que en ciertos actuales en estos funcionarios, o también de parte de la Sala de lo Constitucional, han emitido ciertas resoluciones, algunas muy buenas, por ejemplo la declaración de la ley de amnistía, otras un poco controversiales en relación a lo del voto cruzado. Por ejemplo, controversiales lo digo desde el punto de vista que fue una resolución express y que últimamente hemos visto resoluciones de la Sala Constitucional que son sumamente rápidas y que nos hace preguntarnos por qué unos temas sí tienen mayor prioridad que otros. Por ahí podemos empezar a juzgar el actuar del funcionario. Vemos que el Consejo tiene una gran influencia para escoger magistrados que van para la sala, que van para la Corte en pleno, magistrados que en su momento con su actuar pueden hacer muchas cosas. Por ejemplo, la del voto cruzado, siento que fue una resolución de la sala demasiado apresurada. Costó bastante en términos de dinero al Tribunal Supremo Electoral. Aparte de ello, que no se dio una verdadera información de cómo puede ser el voto cruzado. Hay cuestiones jurídicas que las puede entender un profesional del derecho, pero hay situaciones que el ciudadano común no puede comprender. Y te puedo apostar que ahorita podemos salir acá y entrevistar a cualquier persona y preguntarle qué es el voto cruzado y hasta el día de hoy no sabe qué es. Incluso hubieron demasiados problemas en las JRB porque no se establecía cómo se iba a establecerlo el voto cruzado. La sala dio una resolución de que dice que sí se puede dar el voto cruzado, pero no nos explica cómo, ni de qué forma, ni cómo se iba a realizar, ni cómo se les iba a explicar. Y la gente a la hora de ejercer su sufragio se pudo haber confundido. Yo sé que hay personas que se confundieron. A la hora de cerrar JRB han habido problemas en los cuales hablaron de fraude electoral. Y quizás no era un fraude, sino que era una forma errónea de cómo poder procesar la información porque no se había dado direcciones de cómo se iba a hacer. No se le dio espacio al tribunal para poder explicar cómo se iba a realizar, capacitar a la J municipal, por ejemplo. Sí. Ese tipo de cosas. Ahí podemos ver que hay ciertas cuestiones partidarias. Y ahí entra, digamos, entra el rol de los concejales en el tema de proponer a los que se van a convertir en magistrados. Ahora bien, ¿en qué otra área? Pienso, por ejemplo, en la capacitación y formación de jueces, de operadores de la justicia. ¿Cómo puede existir en algún momento controversia o que implique, ¿no?, plantarse a los concejales y trabajar en función de las disposiciones normativas? Bueno, pues la pasividad del Consejo. Y me parece interesante el término. ¿Cómo se observa esa pasividad del Consejo a tu criterio? Bueno, pues hasta ahorita hemos visto también, incluso en otros medios de prensa escrita, tenemos jueces que tienen habían un número determinado de jueces, sí, que entre ellos tenían 40 denuncias de usuarios por ciertos abusos de poder y toda situación. Si bien es cierto, el Consejo no tiene influencia para su destitución, o no es parte de sus facultades, mejor dicho, no es parte de sus facultades, pero ellos evalúan, ¿no? Y creo que esa evaluación puede arrojar datos muy importantes. Si tenemos a un juez que verdaderamente es competente de su cargo, si tenemos un juez que hace acciones que van en contra de la ley, si podemos encontrar ciertas resoluciones que no están muy apegadas a derecho. Entonces, el hacer o no hacer también influye. Y también nos da ciertos parámetros. Pues hablamos de una pasividad, o sea, estoy viendo que tenemos un juez que no nos rinde, pero aún ahí está. Me gustaría que hablemos ahora, Sergio, de otro aspecto interesante. Ya se ha nombrado la presidenta del CNJ, María Josa de Parada, es la persona que está al frente de esto. ¿Cuál es tu apreciación sobre el perfil de esta abogada que ahora es la presidenta del CNJ? Bueno, a nivel de competencia, su profesionalismo, pues está bien. De eso creo que no, la revista no tiene mayor problema, sino que nosotros nos enfocamos justamente en
de dónde proviene. Y no es específico porque sea del Partido Arena quien ha hecho esa propuesta, porque también tenemos que el Partido Femenino también hace sus propuestas, que los demás partidos dentro de la Asamblea Legislativa también hacen sus propuestas. Sí. Entonces ahí es donde nosotros encontramos que es una situación bien complicada, ¿verdad? Porque para que yo pueda ser propuesto, para que yo pueda llegar a ese cargo, para que yo pueda estar ahí, necesito el apoyo de un partido político. Aparte de que este apoyo que me dan en su momento, más adelante, tiene que transformarse en cierta forma o una manera algo beneficioso para este partido político. No estamos en contra de la competencia de esas personas que están ahí, ni en contra de la presidenta. El problema no es de competencia, el problema es de independencia, que es algo muy complicado. Sergio, estamos cerrando la entrevista, pero quiero formularte una última interrogante para la valoración de nuestros amigos que nos están sintonizando en este momento. ¿Cómo observar o analizar la toma de decisiones del Consejo Nacional de la Judicatura? En el caso, por ejemplo, de la Corte Plena, una discusión era que la gente tuviera acceso a la información de las deliberaciones que se tenían en el Corte Pleno. ¿Puede pasar lo mismo en el caso del CNJ, que el ciudadano pueda solicitar y demandar información de lo que pasa en esas deliberaciones? ¿Por qué es importante conocer esa información, Sergio? Es importante porque tenemos que saber por cómo se toman las decisiones. Parte de ellas por cuestiones de perfil, de competencia, ok, muy bien, está bien, pero en realidad no lo sabemos. No sabemos cómo se toma esa decisión. ¿No se conoce hasta el momento cómo toman las decisiones del CNJ o alguien ha pedido información para saber las actas, ¿no? El registro de las actas? El registro de las actas. Ahora bien, quizás alguien no ha pedido información todavía porque desconoce que puede pedir información o que puede tener acceso a ella o porque desconoce completamente cuál es el proceso a seguir. Quizás con la ley del acceso a la información, quizás por ahí podemos tener un poco de luz en ese aspecto, pero sería bueno también que uno de los retos del Consejo, ¿verdad? Que esas valoraciones puedan ser públicas o que las actas que se tengan acceso al público, porque considero yo, no solo yo como ciudadano, sino como también aquellos que nos están viendo, conocer cuál ha sido el proceso para poder escoger a un servidor público, de que su accionar va a influir de manera directa o indirecta a mi persona como ciudadano. Debemos de darnos cuenta. Esa es una situación que ha venido cambiando entre la toma de decisiones y la ciudadanía, que existía por medio un abismo gigantesco, ¿verdad? Aún existe, pero se va reduciendo poco a poco. Y creo que eso es lo que la población necesita saber. Es la población que debe de informarse en ese aspecto. Y es muy importante que debe de conocer esa toma de decisiones porque influye dentro de la vida del ciudadano. Sergio, ha sido un gusto. Gracias por habernos acompañado. No, gracias a ustedes. Gracias por la invitación, ¿verdad? Las personas pues, que nos están viendo en este momento pueden buscarnos como Enfoque Jurídico y buscar nuestro editorial que fue del 23 de septiembre de este año, en el cual quizás puedan conocer un poco más del tema o si es primera vez que lo escuchan, para que puedan informarse aún más. Gracias, Sergio, por habernos acompañado. Estuvo con nosotros Sergio Palacios, director de comunicaciones de la revista Enfoque Jurídico. Permítanos una pausa. Volvemos con más información nacional en la primera emisión de Infórmate BX.